Reciban un cordial saludo. Les habla la doctora María Regina Tavares, presentando como propuesta conceptos fundamentales que debemos manejar, que debemos conocer en relación a lo que implica el trabajo y el desarrollo de la investigación cualitativa. En este sentido, dentro de esos primeros elementos y conceptos fundamentales está, por supuesto, lo que es la investigación cualitativa, esa respuesta al estudio de la experiencia humana y de los fenómenos sociales que no había sido alcanzado por la investigación cuantitativa, por lo cual ahí nos podemos reconocer y valorar socialmente, reconocer y valorar tanto a los actores sociales como a quienes fungimos de investigadores sociales en el rol que cuando nos corresponde desempeñar. Epistemológicamente, la investigación cualitativa se ocupa de esa construcción del conocimiento sobre la realidad social y cultural que le es propia de los actores sociales, de las personas que viven, que se interrelacionan. Y esto es desde la óptica tanto de quien las produce como quien la vive. Por ello es muy importante de la investigación cualitativa el privilegiar la subjetividad y la intersubjetividad entre los actores sociales y el investigador. Esto es la interacción entre las personas, objeto de estudio, aquellas que ha decidido abordar el investigador, dentro de su contexto real, dentro de su cotidianidad, en su propia cotidianidad. Es por ello que considero que el investigador cualitativo debe comprender toda esa información que logra recabar de la interacción social de esos hombres y de esas mujeres que están en el espacio, que ha decidido estudiar en ese contexto, y por supuesto extraer la esencia del mismo. ¿A través de qué? A través de un diálogo, de una relación dialógica que le permita avanzar a la interpretación del sentido de lo que expresan estos actores sociales, bien sean actores propiamente dicho, bien sean versionantes o participantes dentro de una investigación. Por supuesto que esa interpretación debe asumirse desde el punto de vista individual y colectivo. Así, metodológicamente, la investigación cualitativa emplea herramientas de las ciencias sociales, es decir, de ciencias como la psicología, la antropología, de la misma educación, que se complementan para enriquecer ese trabajo que desarrolla el investigador, un trabajo que es concebido desde la multidisciplinaridad, desde la interdisciplinaridad y más aún desde la transdisciplinaridad. Otro de esos conceptos fundamentales que debemos tener nosotros claramente establecido es el concepto de método. ¿Qué método? ¿Qué es el método? Si tomamos el concepto de Descartes en la regla 5, él lo define como aquel que consiste en el orden y disposición de los objetos hacia los cuales el ingenio debe dirigir sus esfuerzos y si queremos alcanzar alguna forma de verdad. De manera simple y explícita, el método es ese orden, esas reglas a seguir según los principios que se establece en lo que es la propuesta investigativa, de lo que es la investigación como tal. Nosotros tenemos que tener claro que ese método es ese estatuto fundamental epistemológico que permite no solamente el pliegue, sino el repliegue y el despliegue de todo el discurso metódico a lo largo del proceso investigativo. El método científico que establece principios y reglas a seguir en la investigación. Quiere decir que unifica las reglas que elaboran los parámetros. Enuncia también el conjunto de normas generables que le son aplicables a cada una de las ciencias desde la cual se aborda la investigación, pero de acuerdo al objeto empírico, a la disciplina o también a la problemática que se utiliza en un método apropiado. Nosotros hemos visto desde el cristal de las ciencias naturales, desde el método cuantitativo, que existe todo un modo ordenado de proceder, que implica la observación, que conlleva la inducción, a la experimentación, a la verificación y a la replicación. En el caso de los métodos que utilizamos en investigación cualitativa,
existe también ese orden y esa estructura de abordaje, de esas reglas para abordar nuestros procesos sociales que son tan especiales, que son tan dinámicos, tan únicos, tan singulares, porque son hombres y mujeres, son nuestros actores sociales. En este caso es bien importante que podamos entonces distinguir entre lo que es el método y lo que es la metodología. Así, la metodología enuncia esa secuencia que hace posible los procedimientos para realizar. La definimos entonces como una práctica, bien desde el modo de producción del conocimiento que viene articulando dos instancias fundamentales, que es la teórica, que es la epistemología, y el método, por supuesto. Esto permite lo que nosotros habíamos mencionado ya, el pliegue, el repliegue y el despliegue de lo que nosotros vamos contextualizando el método, el accionar del método, de tal manera que la metodología es esa bisagra que permite la movilidad entre la epistemología y el método y alcanzar lo que nosotros llamamos la coherencia paradigmática. Esa práctica describe y aplica ese tipo de procedimientos, el tipo de diseño y también el tratamiento que nosotros vamos a desarrollar. ¿Para qué? Indiscutiblemente que para conducirnos a un conocimiento, de tal manera que pudiéramos concluir que la metodología es el proceso de control que se ejerce mediante procedimientos, mediante protocolos y que describe lo que hemos señalado en sus procedimientos y tipos de diseño. Así, cuando nosotros generamos una relación entre lo que es el método y lo que es la metodología, podemos concluir, por ejemplo, que el método establece el orden que implica esa secuencia teórico-práctica, ese ordenamiento que sistematiza las premisas en el proceso investigativo, por supuesto. Mientras que la metodología establece esa secuencia que enuncia o describe puntualmente las operaciones que son necesarias para indagar en el asunto investigativo. Otro concepto que nos debe quedar claro es el concepto de paradigma, y quiero citar a De Miguel al referenciar que el paradigma es ese punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos investigativos que comparte una comunidad científica en sus prácticas, en sus valores, postulados, fines, normas, lenguajes, creencias y formas de percibir y comprender los procesos. Es decir, esa visión compartida de ver, analizar e interpretar procesos investigativos, como el caso de los procesos sociales para la investigación cualitativa, las prácticas, los métodos, las técnicas, las estrategias, pero también los valores, los postulados, los fines, normas, lenguajes, el sistema de creencias y la forma, las herramientas de percibir y de comprender. Pues si bien es cierto que hay toda una orientación para poder comprender y lograr la aprehensión de esa realidad, cada individuo tiene una forma de percibir y de comprender estos procesos. Nosotros, para poder establecer estos aspectos básicos del paradigma, podemos abordarlo desde la postura, desde la propuesta de Kant, ¿verdad? Pues, que es de donde parte este concepto generalizado de paradigma desde la obra de Kant en su trabajo Estructura de las Revoluciones Científicas, y que en los años 80 fue profundizado en los estudios de Guba, de Densing y de Lincoln. En este caso, ¿cuál fue la propuesta de Kant? Ese abordaje de las tres dimensiones, desde los tres planos del conocimiento, desde el plano filosófico, apreciando ese paradigma como esa imagen del mundo, esas creencias básicas para la comunidad científica o de la comunidad científica acerca de lo que es la realidad. Desde el punto de vista sociológico, como esas relaciones y estructuras, tanto internas como externas,
de la comunidad científicos que se ubican en un mismo paradigma y que los incluye en un trabajo concatenado dentro de líneas de investigación, dentro de publicaciones, dentro de algunos manuales que orientan el proceso investigativo. Y desde la óptica científica, con los problemas que ya han sido resueltos y los principales ejemplos, explicaciones a la luz del paradigma propuesto. Es decir, todos esos antecedentes y todos esos trabajos pioneros y todos esos trabajos que anteceden a los trabajos investigativos que van dando origen a la aparición de este paradigma. Otro elemento bien importante que nosotros podemos contextualizar y que podemos visualizar a la luz del aporte que hace Lincoln a este trabajo, Yvonne Lincoln, es desde las tres áreas del conocimiento, desde el punto de vista ontológico, epistemológico y metodológico, que otorgan la coherencia paradigmática que hemos trabajado, que hemos construido y propuesto desde nuestra fase y nuestros inicios del curso que hoy estamos desarrollando. Y esa perspectiva ontológica, por supuesto, que nos permite ver la naturaleza del fenómeno social. ¿Cuál es la naturaleza de lo cognoscible? ¿Desde lo externo, desde lo impuesto o desde lo interno? ¿Acaso es algo creado? Cabe la reflexión también. ¿Cuál es la naturaleza de esa realidad social? ¿Acaso es objetiva o es el resultado de un conocimiento individual? Todo ello nos lo permite ir abordando desde la ontología. Ahora bien, desde la epistemología, ¿qué es lo que se nos plantea? ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo conocido? ¿Cómo se puede conocer y comunicar el conocimiento? ¿El conocimiento se adquiere o se experimenta? Buena e interesante reflexión para el caso de quienes estamos trabajando bajo la investigación cualitativa y quienes trabajan en investigación cuantitativa. Mi otra interrogante que surge, ¿el investigador asume una posición objetiva y externa usando métodos de las ciencias naturales o considera el conocimiento como algo subjetivo, personal, único, rechazando los métodos naturales? Interesante reflexión para avisorar lo que es el trabajo de la acción en la investigación cualitativa. Desde el punto de vista metodológico, entonces empezamos a ver cómo procede el investigador para describir lo cognoscible, cómo el investigador crea, modifica e interpreta el mundo en el que se encuentra. Tres grandes dimensiones, tres dimensiones que enrumban lo que es el accionar y el proceder del investigador. Para alcanzar la coherencia paradigmática es importante que ustedes también hagan revisión de las fuentes que dejo en el aula virtual, que dejo en el aula, en la plataforma, para que ustedes puedan conocer de esta relación expresada en el trabajo de lo que es los métodos. Las referencias utilizadas las dejo acá al final para que puedan también servir de consulta. Espero cualquier duda puedan comunicarla a través de los foros establecidos en el aula virtual para ello. Que Dios los bendiga y muchas felicidades.